Seguimos con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf y Gonzalo Pérez del Castillo. En Alemania, el Parlamento reconoció ayer el genocidio armenio ocurrido hace 101 años mediante una declaración que deplora los actos cometidos por el gobierno de los jóvenes turcos de la época y lamenta el papel deplorable del Reich alemán que, como principal aliado militar del Imperio Otomano, no actuó para poner fin a este crimen contra la humanidad. La mayoría de los oradores, entre los que había diputados de origen turco que recibieron amenazas de muerte, destacaron que este pronunciamiento no es contra las autoridades turcas actuales, sino contra el gobierno de la época, responsable de las matanzas del año 1915. Sin embargo, el gobierno de Recep Erdogan llamó en consulta al embajador alemán en Estambul porque considera que la resolución es un error histórico que puede afectar las relaciones entre los dos países. Efectivamente, esta situación de algún modo complica o corre el riesgo de complicar las relaciones entre Ankara y Berlín, que ya venían tensas a raíz de la aplicación de un polémico acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, impulsado por Alemania, que ha contribuido a reducir drásticamente el flujo de migrantes hacia Europa. Turquía amenaza con no aplicar el acuerdo si no consigue la exención de visados para los turcos que quieran ir hacia el espacio europeo Schengen. Mauricio, ¿tú querías empezar con este tema? Sí, me parece que es, primero que nos toca mucho a dos puntas. Primero, la colonia de armenios que tenemos en Uruguay, que son además fugitivos de la masacre que se produjo hace un siglo y que mantienen a nivel de colectividad y proyectando desde la colectividad la memoria de aquel genocidio tremendo que lo encontrarás en muchos libros. Yo, uno de los últimos que leí, La cocinera de Hiblet, cuenta la historia de una muchacha armenia ocultando su origen, que fue su familia aniquilada, la forma en que fue aniquilada, los arrojaban al mar y se iban los barcos después que los arrojaban. A ella la prostituyeron de niña y cuenta toda la historia, digamos. Se trata de una historia así, la de los armenios, arriba de 1 millón y medio es lo que se calcula. La conducta de Turquía o de los sucesivos gobiernos turcos con respecto a esto, bueno, ahí se trata de un problema de minoría nacional, de minoría religiosa, digamos, los armenios son cristianos ortodoxos. Fue una limpieza étnica que hicieron en su territorio, los desaparecieron. Uruguay tiene la condecoración, tiene el privilegio, digamos, de haber sido el primer país que reconoció el genocidio armenio, y el último o el penúltimo fue el Vaticano con aquella formidable misa que hizo con los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa en el Vaticano, el Papa Francisco. Y quiero cerrar con una anécdota personal, porque además no es tan lejano toda esta historia. Cuando voy a Estambul, invitado, íbamos con Costa Gabras y le iba a presentar una película de un turco que nunca se había dado en Turquía sobre las cárceles en Turquía. A mí me habían dedicado un libro, Memorias del Calabozo. La editorial que lo sacó, la señora del dueño de la editorial o los dueños de la editorial, había publicado un libro sobre el genocidio turco. Bueno, se comió 6 años de cárcel y además a la editorial le pusieron una bomba. Digamos que no se trata de algo que vos digas que ocurrió allá lejos, muy lejos, y hay que ver lo que pasó con los turcos. Que sea Alemania, hay que recordar que Alemania después de la guerra se quedó sin mano de obra para reconstruir, y que la fuente fundamental fue los turcos, miles de turcos, que eso es lo que explica la presencia del PPK tan fuerte de los kurdos, de los turcos kurdos, o de los kurdos turcos, y que aparezcan en el Parlamento descendientes de turcos. Me parece que es una señal formidable que ha dado Alemania con esta decisión,
y bueno, veremos cómo siguen los acontecimientos, porque Turquía rechaza, por lo menos Erdogan, que apunta más al fundamentalismo islámico que a otra cosa, porque es, recuerdo, el que traía los camiones de ISIS cargados de petróleo que fueron bombardeados después por... Dale, Ana. En el 2006, el escritor turco Orhan Pamuk dijo en una entrevista: 1 millón de armenios y 30.000 kurdos han sido asesinados en estas tierras, pero nadie se ha atrevido a hablar. Le valió poco menos que el exilio. Tuvo que fingir que iba a dar una conferencia en Nueva York y quedarse, porque su vida sinceramente peligró, y no fue el único. Él es el hombre más notable porque es una pluma notable del mundo, pero se calcula que hay 185 causas contra escritores y profesores que en Turquía se atreven a decir: desde la etnia y la identidad nacional turca, nosotros cometimos esto, que en los libros de historia más oficiales se traduce como matanza. Hubo matanzas. La palabra genocidio no se utiliza. Es una declaración sin duda muy valiente para ponerle un nombre finalmente a algo que todos sabemos que desde 1915 es una consecuencia del desmembramiento y el cambio del mapa a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Es muy valiente la declaración del Parlamento alemán. Del Parlamento alemán, pero confieso en voz alta que hay cosas que no me cierran, y que debe ser cosas que yo no sé y por eso no puedo hacer el cierre, ¿no? Yo sé que Alemania tiene un especial temor al ingreso de Turquía a la Unión Europea, porque son 20 millones de musulmanes que no son de fácil administración. Sé que en Turquía hay una bisagra importante para la nueva política migratoria en este momento, en que hay una presión enorme desde los países musulmanes más conflictivos y donde Turquía es la bisagra, insisto con la palabra, ¿no? Entonces, en este momento que el Parlamento lo haga, debe obedecer a fuerzas, a razones y a necesidades múltiples que personalmente todavía no tengo el cierre de por qué. Porque no deja de ser una declaración principista que te genera problemas prácticos ya. Entonces voy a decir, bueno, ¿dónde está la pragmática política? Todavía no lo entendí. Capaz que Gonzalo me explica. No, es que es bastante... A mí lo que me resulta bastante inentendible es que lo que tú dijiste es absolutamente un hecho histórico. En la parte de Anatolia y del sur, el noreste de Turquía, había entre 1,5 millones y 2 millones de armenios. Y hoy día creo que quedan 50 o 70.000. Es lo que queda. Es decir, que esa gente desapareció. Ahora, ¿qué problema después de 100 años para llamarle a eso matanza, exterminio, echarlos, genocidio? Digo, tan importante es la palabra, porque lo que molesta a los turcos es la palabra. Claro. Es decir, que eso fue un genocidio, pero los hechos reales son los que son, y eso no lo puede negar absolutamente nadie, ¿no? La otra cosa que me parece también curiosa, y capaz que haya alguna explicación interna turca que yo desconozco, es que quienes perpetraron esta barbarie fueron los famosos jóvenes turcos, que fueron los que depusieron al último sultán, que se llamaba algo así como Ahmed II o algo así. Lo sacaron del Imperio Otomano y perpetraron esto. Eran gente nacionalista, ultranacionalista, que querían hacer limpieza étnica, querían un país turco puro. Y tenían ideas que después recogió el fascismo y el nazismo. Pero después de eso y después de la guerra, y después de la derrota y el desmembramiento del Imperio Otomano, vino Kemal Atatürk. Y Kemal Atatürk era una persona distinta. Si bien Hitler un día dijo que el primer alumno de Kemal Atatürk era Mussolini y el segundo era él. Así que el señor Kemal Atatürk, desde el punto de vista occidental, también se las traía. Sin embargo, fue muy positivo para Turquía en términos de que constituyó una república laica, mucho más tolerante, mucho más pluralista. Por lo tanto, es decir, ese cambio que se produjo en los años 20, en 1920, creo que él llegó a ser presidente en el 23 o algo así, digo, hace mucho tiempo. ¿Cuál es la dificultad que tienen hoy día los turcos para admitir algo, sobre todo después de que hubieron tantos cambios políticos, ¿no? Después de los jóvenes turcos, digo, ¿por qué tienen que seguir ellos cargando con la responsabilidad de algo que hicieron
los jóvenes turcos. Todavía no escuchamos a Juan. Bien. Va a dar vuelta a todo, seguramente. Esto es un conflicto entre dos países que admiro, que son Alemania y Turquía, ¿no? Yo soy admirador de ambos por distintas razones. Efectivamente, en Turquía hubo una revolución muy importante. Es más, es la única revolución en un país musulmán que convirtió en un Estado laico. Es la única. La única. ¿Sí? Es decir, que tal vez lo primero que tengamos que pensar es la dificultad de eso. Es decir, el hecho de que sea la única revolución muestra el problema difícil. De modo que no nos tiene que extrañar que en ese problema difícil haya habido barbaridades, haya habido cosas difíciles, ¿no? Es decir, que no fue fácil la conversión de un país musulmán. Además, no solo un país musulmán, era el país musulmán más importante del mundo, sí, claro. el Imperio Otomano. Y era gigantesco. No olvidar. Tenía Constantinopla. Claro, entonces convertir eso en un país laico fue una tarea titánica, primero de los jóvenes turcos y luego fundamentalmente de Mustafa Kemal, ¿no? Ahora, los jóvenes turcos son considerados por un lado unas especies de demonios, pero por otro lado unas especies de héroes. En Uruguay tenemos jóvenes turcos ballistas, ¿verdad? Había un grupo de ballistas, renovadores que se les llamó los jóvenes turcos. Quiere decir que ahí era considerado algo elogioso, no algo denigrante. Porque lucharon contra un sultán, contra un sultán. Comparado con el sultán eran mejor, sí. Pero... Bueno, yo finalmente quiero hablar sobre la palabra genocidio. La palabra genocidio a mí es una palabra que me molesta. Es decir, me molesta porque creo que es una palabra política, no una palabra histórica. Es decir, las guerras, no hay guerras de religión y no hay guerras de razas, hay solo guerras económicas. Eso lo digo yo como materialista convencido, ¿no? De modo que cuando se dice el genocidio armenio o tanto genocidio, el genocidio charrúa, por ejemplo, son todas guerras económicas, no es un problema de que como esta raza o de este color o de esta creencia lo quiero exterminar. Es decir, esto me significa un problema económico y por eso mato a los charrúas o mato a los quienes sean, ¿no? Es decir, que no hay que olvidarse que los armenios eran la capa rica, culta, cristiana y no musulmana en Turquía. Es decir, que había razones económicas para que esos fueran enemigos, ¿no? Es decir, que no es tan fácil calificar esas cosas de genocidio y no es tan fácil no es tan fácil contar esa historia muy compleja. En definitiva, creo que una de las cosas que le molesta a Turquía es la palabra genocidio. Y a mí no me extraña que Alemania, que está acusada de otro gran genocidio, sea la primera en querer librarse del asunto y reconocer el genocidio, ¿no? Es decir, bueno, la primera, es como entre hermanos, ¿no? La primera. Demoró mucho. Los primeros fuimos nosotros y no teníamos No. La primera en estar interesada en lavar sus penas, sus pecados, ¿no? Bueno, pero por eso mismo se tomó un tiempo para lavarlos. Se tomó. Un par de puntualizaciones. Simplemente catalogar a la colectividad o a la nación armenia que eran los ricos de la época y que los atacaron para fundamentar que era por razones económicas, es inaceptable, digamos. Había una masa de campesinos, de trabajadores armenios, porque esa calificación se parece mucho a los fundamentos de la noche de los cristales rotos en Alemania. Es decir, que era gente humilde, sencilla y que tenía las mismas características de todas las nacionalidades que estaban integradas al Imperio Otomano. Eso simplemente para puntualizando. Y la otra, que la asociación entre los jóvenes turcos, uruguayos, digamos, y esta historia de Kemal Atatürk y todas las barbaries que cometieron en nombre de la laicidad, no tiene nada que ver con la ideología, el pensamiento, porque en aquel lote estaban junto con Abdala, que era liberal, ballista, todos los jóvenes ballistas de toda una generación, entre los que estaba Salmar Michelini, y donde estaban todos los jóvenes que de alguna manera querían reafirmar una institucionalidad democrática y un pensamiento que arrancaba con los orígenes del vallismo. Gonzalo, ¿qué ibas a agregar? Me parece, Juan, que tienes que explicar un poquito más, porque el hecho de que la motivación sea económica y no religiosa
en ninguna manera justifica No, deshacerte claro. de 1,5 millones. No lo Porque justifica. de lo que tú dijiste parecía como decir, bueno, como es económica, entonces hay que entenderlo mejor. No, es incomprensible, inaceptable y irrepudiable. Bueno, igualmente, por los motivos que sean. Es tan religiosos, repudiable ¿no? como la muerte de los Ta, nativos ta, ta, ta. en el Uruguay, ¿no? Es lo mismo. Ok, pero Que era digo, por razones económicas. Pero tú no lo estás justificando, No, lo que estás no lo estoy diciendo lo estás justificando. comparando. Estoy diciendo que hay otra razón, ¿no? Que es decir, que no es un acto de irracionalidad, es un acto económico, es un acto de esto me molesta para lo que quiero hacer. No, las guerras Bueno, nunca pero- son irracionales. Claro. Lo irracional es la forma en que llevan adelante las diversas maneras de exterminio, unos contra otros, pero la guerra siempre tiene una razón, Por o supuesto, varias muy por poderosas. supuesto. Yo solo quería agregar que esa ley, porque Uruguay lo promulga con categoría de ley, en la cual se reconoce la existencia del genocidio y a la vez se lo condena y se solidariza con sus víctimas, esa en la cual fuimos de verdad los primeros en el mundo en hacerlo, que debe ser uno de nuestros tantos orgullos en materia de política internacional, estuvo propuesta en el Parlamento por Sermal Michelini, Batalla, Rosselli, Martínez Moreno y Aquiles Lanza. Los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos. 1965 ya operaba el MLN, para que la gente tenga una idea de que era una democracia con ribetes espléndidos, pero ya tenía problemas internos gigantescos. Promulgamos esto. Perdón, me sale la profesora de historia. Perdón, está perdonado. ¿Qué es ese ruido de sirenas que a cada rato aparece, se nos cuela por la ventana y quizás incluso los oyentes lo escuchen? ¿Qué está pasando acá en la Plaza Independencia? Bueno, hoy tiene lugar en Montevideo una nueva reunión de ministros del Interior y Seguridad y reunión de ministros de Justicia del Mercosur y Estados asociados. Los secretarios de Estado se reúnen a partir de la hora 10, allí enfrente, en la torre ejecutiva. Lo que hemos estado escuchando es el ruido de la escolta policial en moto que cada uno de estos invitados tiene en el momento en que llega acá y da la vuelta a la plaza, ¿no? El encuentro será presidido por la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y el ministro uruguayo del Interior, Eduardo Bonomi. Me tranquiliza eso, yo pensé que era una reacción a los dichos de Grompone. Yo pensé el narcotráfico viene a por nosotros. Lo futigamos Con las cosas tanto que decís también. con las cosas que dijimos. A que- por nosotros, se ve que venís de De España. España, ¿eh? Sí. No, hace años que he incorporado el por nosotros, porque primero me hizo mucha gracia, después lo analicé gramaticalmente. Bueno, tiene su lucidez.